Shalom, amados Ajín y amadas Ajayot, doy toda Rabal Boreja Olam porque me ha permitido nuevamente compartir un tema más. Y este tema pues es bastante controversial en todas las personas que creen que el Shabbat es el sábado o es el domingo o es cualquier día de la semana del calendario pagano romano, o si no también se guían por el calendario pagano babilónico judío. Respecto al cuarto mandamiento, mitzvah, de la Torá, pues se han dicho muchas cosas. Unos argumentan que se trata, como dije ahorita, del sábado, otros que se trata del domingo o cualquier día de la semana del calendario romano o de otros tiempos y calendarios inventados por humanos, sin importar los orígenes de tipo, calendario y tiempos. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta lo que el texto dice claramente. Y antes de sentar posiciones, lo primero que deberíamos entender es qué dice el mitzvah. Empezaremos por citar la primera parte del mitzvah, mandamiento, según lo traduce la versión griega más popular, que es la Reina Valera de 1960. En Shemot, Éxodo, del Perec 20 y el Pasuk 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora veamos ¿qué dice el texto en su lenguaje hebreo con su pronunciación aproximada ahí al lado? Sahor et Yom hat Shabbat lekatzho. Empecemos por entender el texto desde su trasfondo hebreo. La primera palabra que aparece en el texto hebreo es Sahor, que es una expresión que gramaticalmente se encuentra en infinitivo absoluto. El uso de esta expresión frecuentemente se conoce entre los eruditos como parte del lenguaje de la Torá, es decir, que se encuentra en los mitvos. Se usa para expresar una idea de cumplimiento futuro continua en el tiempo, o sea, no es una orden momentánea solo para cumplir durante cierto espacio de tiempo, sino una orden de cumplimiento constante, indeclinable, que debe permanecer. La segunda expresión es etgion. Aquí pues resalto la palabra Yom, como están viendo aquí en pantalla, con mayúscula, porque es la palabra clave del texto. Observamos que Yom va antecedida por el complemento directo et, el cual no tiene comúnmente traducción al español, pero es el que indica sobre quién recae la acción del verbo. En este caso recae sobre Yom. Y et siempre aparecerá cuando la palabra a la que antecede tiene un sufijo, un género, o es un nombre que representa literalmente a alguien o algo. En el caso de Yom, no tiene sufijo ni género, por lo que no hay duda que entonces se refiere a un nombre. La palabra Yom comúnmente es traducida como día, pero debemos entender cuando se está refiriendo a un día común y cuando a un nombre. En este último caso no, y cuando se trata de un nombre, pues no deberíamos entenderla simplemente como día. Allí está el secreto para entender a qué se refiere el texto citado.
Sigue en su orden la expresión ha-Shabbat, el cual aparece en la tefilá, oración, como adjetivo calificativo del sustantivo o nombre, es decir, de Yom. La palabra Shabbat está acompañada del género ha, que dependiendo del texto significa el, la, los, las. La palabra Shabbat viene de la raíz Shabbat, que significa cesar de hacer una obra. Por tanto, Shabbat indica quién es el que provee o da cesación de una obra. Siguiendo ese orden, diremos que ha-Shabbat se traduce como la cesación provista o el que hace cesar. Algunos traducen Shabbat como reposo, aunque debemos tener en cuenta que la palabra reposo o descanso en hebreo es noah, que es lo que se obtiene solo cuando se entra en la cesación, es decir, en ha-Shabbat. Por eso, cuando la Kitbei HaKodesh, hablando de Yahweh Avinu, dice y reposó en el Pasuk 11 del Perek 20 de Shemot, se usa la expresión hebrea Vayanaj, que viene de la raíz Noah. Como última expresión de la primera parte de este mitzvah tenemos Lekab Hos, que es un infinitivo constructo que está en función nominal del sujeto que es Yom. Por tanto, se toma como un sustantivo de la acción verbal y como parte de la cadena del constructo gramatical que empieza con Sahor, por lo que tenemos que la traducción del texto escritural debería quedar así: recordarás por siempre a Yom la cesación para santificarlo. Por tanto, hasta aquí tenemos que hay un orden de recordar de manera permanente a Yom, pues Yom es la cesación o quien nos hace cesar de todas nuestras cargas. Y a Yom es a quien debemos santificar por siempre. Pero ahora surge la pregunta: ¿quién es Yom? La respuesta es sencilla. Es un título del Mashiach Yahushua. Dice en Matillahu del Perek 11 y el Pasuk 28, Yahushua dijo: vengan a mí todos ustedes que están fatigados y cargados, y yo les daré reposo. Dice también en Mardot Hai, el mal llamado Marcos del Perek 2 y el Pasuk 27 y 28, que dice: y les dijo, la cesación se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa de la cesación, y así como el Ben Hadán es Adón, también la cesación. Luego tenemos la segunda parte del Mitzvah. Leamos el Sefer de Shemot, Éxodo del Perek 20 y Pasuk 9 al 11, que se nos dice: 6 días servirás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es cesación, Shabbat, para Yahweh tu Elohim. No harás trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los Shamayim y Laretz, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó, ahí está la palabra, Noah, en el séptimo día. Por tanto, Yahweh ha bendecido a Yom, la cesación que es ha-Shabbat,
y le ha santificado a él. Observamos que el mitzvah, sin arandelas y sin prejuicios, ordena que el hombre trabaje 6 días semanales, luego de los cuales debe guardar Shabbat, cesación de todo trabajo, para poder disfrutar de Nuaj, reposo, descanso, dedicado al Boré Haolam Yahweh, pero también para reponer nada menos y nada más que fuerzas. Dice en Shemot del Perek 23 y el Pasuk 12: en 6 días harás tus labores y en el 7º día cesarás Shabbat, a fin que repose, ahí está, Nuaj, tu buey y tu asno, y cobre aliento el hijo de tu sierva y el extranjero. La palabra hebrea trabajo es melajá, que significa empleo, trabajo, arte, labor, con la idea de aquello que produce ganancia o utilidad. También la palabra labor, que es masek, que es sinónima de trabajo. Es decir, durante 6 días a la semana, el hombre debe trabajar o laborar para producir sustento, ganancia, pero el 7º día, después de los 6 días laborales, se le ordena que no haga nada que incluya la generación de riqueza para la persona, con tal que la persona pueda dedicar ese día a reconocer a Yahweh, quien es el que le da el poder de generar los sustentos, y descanse así su cuerpo y pueda recargar nuevas energías o aliento en reposo y poder seguir enfrentando la vida productiva a la que está llamado. Por tanto, el mitzvah es claro. Por cada 6 días de trabajo debe dedicarse uno para Yahweh y obtener reposo, lo que indica que por lo menos una vez a la semana debemos congregarnos, tal como lo dice la Dabar Codes, la palabra apartada del Boré Haolam. Dice en Ibrim, Hebreos del Perek 10 y el Pasuk 25, que dice: no dejemos de congregarnos como algunos han tomado por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que se acerca el día. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis a la cita que yo acabo de hablar, de decir. Aclaro lo siguiente: congregarnos no es meterse a una quejilot de piedras inventadas por el ser humano, sino donde hay 2 o 3 creyentes físicos de carne en Mashiach en nuestras casas, sin logos, sin títulos, sin denominaciones, es decir, no abandonar la emuná en Mashiach para no dejar de congregarnos, de reunirnos. En este paso no dice que abandonemos o que dejemos de congregarnos en las quejilot de piedras inventadas por el ser humano. Allí no dice eso. Lamentablemente los detractores de la emuná utilizan ese paso para enseñar todo lo contrario. Por último, entendemos que en el mitzvah se ratifica que Avinu Kadosh Yahweh ha bendecido a Yom, uno de los títulos del Mashiach, el cual es el que nos da Shabbat, cesación, y por medio de lo cual nos provee Nuaj, reposo. Por tanto, hay que santificarle a él, al Mashiach, y la mejor forma de honrarle y santificarle es haciendo lo que ordena el mitzvah: trabajar 6 días y dedicar uno a estar en la presencia del Boré Haolam Yahweh. Observamos
que es necesario el descanso para el ser humano. Por eso Yahushua aclaró que la cesación Shabbat fue por causa del hombre y no al contrario. Es beneficiosa para el hombre descansar, y qué mejor que hacerlo en presencia y honor a Yahweh y en santificación de su Hijo. En mi caso, para no caer en idolatrías de calendarios y tiempos religiosos inventados por humanos que no son de Avinu Kadosh Yahweh, yo descanso en Mashiach, porque él mismo dijo que es el Adón del Shabbat. Y eso está escrito en Matillahu, Perec 12 y el Pasuk 8. Por lo que hizo en sacrificio en el madero por los pecados de la humanidad, es allí donde encontraremos el verdadero Yom, que es Yahushua, el verdadero Yom Shabbat, que es Yahushua. El que quiera seguir con calendarios y tiempos que no son del Boré Haolam Yahweh, porque creen que están obedeciendo, pero no se dan cuenta que caen en tiempos y calendarios del mundo, eso es idolatría. El que lo haga es su problema, no el mío. No aceptaré que alguien me venga con cuentos de tiempos y calendarios disque sacados de la Torá, que se inventan las religiones del mundo, a enseñarme o a mostrarme, porque todas las Moed y Shabbat que son para Avinu Kadosh, el ser humano las pervierte con calendarios y tiempos idolátricos que no son del Boré Haolam Yahweh. Amados y amadas, en Yahushua observo las Moed y guardo Shabbat en Yahushua HaMashiach, y no en ningún calendario pagano, llámese romano o llámese judío, que es babilónico, y el del cristiano, que es totalmente romano. Y muchos mesiánicos caen en ese error de festejar Moed en calendarios paganos romanos. Y otros que seguían con el calendario actual judío, que es totalmente babilónico. Eso es todo, mis amados y mis amadas. Este tema que es contundente. Y me gozo aquellos que tengan la misma emuná que tengo yo. Porque es hermoso estar así con hermanos que tengamos un mismo sentir, un mismo habla, una misma fe, emuná. Amados ajín y amadas ajayot, doy toda rabal Boré Haolam Yahweh, porque aún él me mantiene vivo, y aún por medio de él sigo compartiendo temas, aunque sean controversiales, pero totalmente escudriñado e investigado a partir de las escrituras sagradas, la Kitbei Hakodes. Yahweh les bendiga, Yahweh les guarde, les resplandezca el rostro de Yahweh sobre todos ustedes, en el nombre de Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom, ubrahot.